Saludos compañeros, sean bienvenidos. En esta oportunidad daremos continuidad a los temas relacionados con el ámbito de la evaluación a nivel empresarial, considerando los distintos aspectos que hemos visto en función de aquellas formas en las que le asignamos valor a cierto tipo de activos, considerando que los que hemos trabajado hasta este punto han sido específicamente activos financieros, puntualmente bonos y acciones, considerando los bonos como instrumentos de renta fija, que son pasivos, que generan derechos para las personas que lo poseen, más no elementos de propiedad de la empresa. Y también estuvimos verificando el apartado de las distintas formas de valorar acciones, que estas sí son un tipo de instrumento patrimonial que confiere cierto nivel de propiedad a sus propietarios en relación a la toma de decisiones empresariales. Especial apartado tiene el hecho de que trabajamos una noción del cálculo del precio de una acción cuando tiene crecimiento variable, es decir, que experimenta altos niveles de ascensión o descenso dependiendo de las condiciones de la empresa, el nivel de madurez que tiene en el mercado, tipos de productos, condiciones económicas, etcétera. Sobre esa perspectiva hicimos como una pequeña modificación, un pequeño ajuste a lo que era el modelo de Gordon para efectos de la valoración de acciones con crecimiento constante. Hicimos unos pequeños ajustes por ahí, ¿verdad? Unas adecuaciones que nos permitieron saber cómo asignarle precio a una acción que experimentaba ese tipo de comportamiento y mencionamos algunos ejemplos en su momento. En esta oportunidad, para darle cierre a la temática que tiene que ver con el cómputo 2, referido al ámbito de la evaluación, nos enfocaremos en el tema que tiene que ver específicamente con la forma en la que valoramos activos reales. Es decir, tomemos en cuenta el hecho de que todo lo que hemos visto hasta este punto tiene que ver con activos financieros, ¿verdad? Cuya naturaleza, característica y perspectiva lo ubican en esa categoría. Ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es el detalle de la valoración de activos reales, porque este es el preámbulo para lo que viene en el siguiente cómputo, que tiene que ver específicamente con la formulación y evaluación de proyectos. En ese sentido, los proyectos de inversión predominan, ¿verdad? En su gran mayoría, predominan las inversiones en activos fijos. Es decir, estamos hablando de aquello que es conocido como propiedad, planta y equipo, y sobre esa base se maneja el apartado de la ubicación de grandes cantidades de recursos que son comprometidos y quedan fijos en ese apartado porque se utilizan para mejorar capacidades productivas, obtener economías de escala, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es, con el tema que vamos a ver en esta oportunidad, el preámbulo para lo que nos espera en las siguientes jornadas de clase, porque veremos ya formas un poco más elaboradas, más complejas de asignarle valor a ese tipo de inversiones que son bastante fuertes y estratégicas. Entonces, como preámbulo para ese tipo de escenario, vemos lo que es el tema de esta oportunidad, que es la evaluación de activos reales. Recordando un poco, un activo real es un activo no financiero que representa un derecho real de consumo. Recordarán que en una de las slides que estuvimos viendo cuando clasificábamos los activos en los primeros temas de evaluación, decíamos dos grandes grupos de activos, financieros y reales. ¿Qué es un activo financiero? Es todo activo que no es un activo real. ¿Qué es un activo real? Es todo activo que no es activo financiero. Punto. Y como pueden ver en la definición, dice un activo no financiero. ¿Sí? Es decir, que no tiene que ver con el hecho de que al poseerlo usted le va a acarrear cierto nivel de rentabilidad o beneficio, sino que el activo real predomina la noción de que el que usted lo posea le permite a usted beneficios sobre la base de su consumo, ¿verdad? O sea, del uso que usted le dé a ese tipo de activo, usted percibe beneficios. Si usted posee una acción o un bono, usted simplemente por el hecho de poseerlo, y no hablamos ni siquiera de manera física, ya recordemos que todo ese tipo de dinámicas de intercambio de activos financieros se hace de forma virtual. El simple hecho de que usted tenga la propiedad de un activo le está generando estos rendimientos, ¿verdad? Ya sean fijos o variables. Pero en el caso de los activos reales, su posesión le indica que usted puede usarlos, o sea, física, materialmente, puede usarlos para obtener beneficios. Y por eso la perspectiva de la definición indica de derecho real de consumo, o sea, de uso del mismo. Se aclara también que estos pueden ser tangibles o intangibles, es decir, pueden tener una expresión material o no. Lo opuesto a esto son los activos financieros tradicionales, como le hemos mencionado, bonos o acciones. Remarcamos entonces como resumen
que las definiciones parten de la premisa de la exclusión, es decir, ¿qué es un activo financiero? Todo aquello que no es activo real. ¿Qué es un activo real? Todo aquello que no es activo financiero. Punto. Entonces, los activos reales, generalmente, después de la gran gama de clasificación que puede existir, tanto desde la perspectiva contable, desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva financiera, etcétera, básicamente lo podemos mencionar como los más relevantes, como los más estratégicos en términos de inversión, porque son aquellos, como les mencionaba, a los que generalmente se destinan grandes cantidades de recursos que quedan congeladas ahí, ¿verdad? En términos de inversión, y se espera que en el lapso del tiempo del uso de esos activos se recupere esa inversión. Entre ellos los más comunes tenemos bienes raíces, tenemos los terrenos, inversiones en infraestructura y los activos intangibles. Pueden haber muchos otros, ¿verdad? Pero como las grandes categorías en las cuales ustedes se van a familiarizar o van a darse cuenta en el mundo real sobre qué se destina en términos de inversiones, caen básicamente en esas cuatro categorías. ¿Sí? Brevemente, un bien raíz. Históricamente, la inversión inmobiliaria, que incluye inmuebles, parcelas, solares, locales comerciales, etcétera, ha sido la clase de activo principal en manos de inversores individuales. Es decir, es de recordar que cuando estamos hablando de estas inversiones, partiendo de la premisa de la naturaleza del mercado, lo que se suele hacer es comprar y vender. Lo que se hace es que se compra un activo de este tipo, un bien raíz, y se espera que por efectos de la plusvalía y de los cambios en las demandas que hay de ese tipo de insumos, de activos, el mercado experimente cambios en el precio. Y cuando hay un cierto nivel de precios que resulte atractivo, se vende. En esencia, lo que se hace aquí, damas y caballeros, es generar beneficio sobre la base de la especulación. Y en términos de diferencial de precio entre compra y venta, es que se van obteniendo ganancias. Generalmente, este es uno de los negocios más rentables, más seguros y en alguna medida más respaldados. ¿Por qué? ¿Por qué es rentable? Porque normalmente el apartado de la plusvalía está presente en cualquier lugar. Ejemplo, hay ciertas zonas en algunos lugares que tienen un valor bastante modesto, pero de repente ponen a medio kilómetro, a 500 metros de ahí, ponen un centro comercial, los precios se disparan. Otro ejemplo son los lugares donde hay muy buena ubicación, muy estratégica la parte de la colocación en términos de la nomenclatura del terreno, el que es un terreno plano, etcétera, pero no tiene agua, servicios de servicios básicos, agua, luz, etcétera. Entonces, cuando un terreno tiene una particularidad de esas y se construye una vivienda, tiene cierto valor. Pero cuando de repente se menciona que tiene acceso a agua, luz, tren de aseo, transporte público, etcétera, eso dispara los precios. Y físicamente la vivienda o el terreno no se ha movido, es decir, es el acceso a ese tipo de cosas lo que genera ese valor, ese incremento en los valores. Otro, el apartado del hecho también de que se generen proyectos de conectividad vial. Hay lugares muy bonitos, muy estratégicos, en los cuales el principal problema es el acceso, el llegar. Pueden haber terrenos o viviendas en lugares de esa característica, muy modestos, muy cómodos, pero de repente una calle pavimentada dispara los precios. Ejemplo, lo que está pasando con los terrenos y viviendas que están por la zona donde está pasando el nuevo bypass, el que está conectando el periférico Gerardo Barrios con el redondel que está por el lado del sitio, saliendo del sitio, que está ahí el periférico Gerardo Barrios, que va a dar hasta el redondel que está por Ato Nuevo. Entonces, toda esa zona no es residencial, sino que toda esa zona de viviendas, terrenos, etcétera, ha experimentado un incremento de precios impresionante. ¿Por qué? En un periodo de 3, 4 años ha habido un proyecto inmenso de conectividad vial que ha generado que se generen negocios, que se genere plusvalía, etcétera. Otro ejemplo, en el bypass de Zulután, que siempre ha sido caracterizado por ser una zona relativamente abandonada en cuanto a lo que es la zona comercial, ahora hay dos centros comerciales, dos grandes plazas donde hay ubicada una cantidad muy fuerte de negocios, donde se están manejando una dinamización de lo que es la actividad económica ahí en Usulután, que implica que eso está generando de que esas zonas donde las viviendas y los terrenos eran bastante modestos, hoy se han hasta cuadruplicado en cuanto a precio. Entonces, por eso que se menciona que el apartado del bien raíz, o sea, que generalmente son locales, viviendas, etcétera, se maneja como un apartado de los de mayores rentabilidad. ¿Por qué se considera que son bastante seguros?
porque el hecho de que usted tenga físicamente la propiedad de un inmueble le da la garantía de que ante cualquier eventualidad o situación usted lo vende y puede resolver una emergencia. Le puede servir de garantía para que usted quiera solicitar un crédito. Le puede servir como respaldo ante una inversión que usted quiera hacer, manejando como aporte en el grupo de inversionistas en el que usted puede estar. Es decir, de hecho, en términos de lo que son las opiniones de los gurús de las inversiones, como Warren Buffett, por ejemplo, él menciona que la única inversión que realmente vale la pena es aquella en insumos que crean riqueza. ¿Qué es lo que crea riqueza? Lo material, lo físico, activo fijo, viviendas, propiedades, maquinaria, industria, etcétera. Él no es muy partidario de la cuestión de la inversión en aspectos que tengan que ver con especulación, como Bitcoin y criptomonedas, etcétera. No es muy partidario él de eso. Él se enfoca más en apartados de economía real, ¿verdad? O sea, lo que realmente contribuye a generar riqueza. Por eso es que él considera ese apartado de las bienes raíces como un elemento muy estratégico para invertir. Otro apartado, terrenos. Cuando estamos hablando de terrenos, estamos hablando de recursos naturales. O sea, hay que saber discernir. ¿El terreno es un activo real? Sí, pero difiere de un bien raíz, de una infraestructura, de un activo fijo, por el hecho de que tiene un tratamiento financiero, técnico y contable diferente. Los terrenos normalmente incluyen la tierra y los árboles que están en ella, ¿verdad? Es decir, terreno y la plantación que puede estar ahí. Ejemplo, en el caso de algunos tipos de terreno, predomina mucho el uso de cultivo de árbol maderable. ¿Qué consiste en árbol maderable? Cuya madera puede ser utilizada para la industria, ya sea para construcción, ya sea para elementos de muebles, para elementos de eh, ebanismo, adornos, etcétera, ¿verdad? Entonces, el hecho de que exista solamente el terreno no es necesariamente significa que ahí puede haber algún tipo de riqueza, sino que también en la plantación, en la flora que puede haber ahí, en todo ese ecosistema también puede haber. Hay terrenos que son estratégicos porque hay nacimientos de agua, por ejemplo. Hay terrenos que son estratégicos porque son propios para aspectos de cultivo. Hay otros que son estratégicos porque son excelentes para pasto de ganados. Porque no sé si ustedes están sabedores, pero hay mucha gente aquí en el país que se gana la vida alquilando terrenos. Tiene terrenos, no tiene absolutamente nada invertido ahí, más que el simple hecho de que llueve y empiezan a hacer pasto. ¿Y qué es lo que hace la gente ganadera de los alrededores? Les alquila una manzana, dos manzanas durante los 6 meses que dura el invierno, y eso ya sirve como alimento para el ganado. Otros lo que hacen es que el pasto, que tiene ciertas características, obviamente no puede ser cualquier tipo de pasto, que crece en esos lugares, ya tienen un poquito más de ámbito de producción y lo que hacen es que lo cortan y lo procesan. Y crean las famosas pacas de heno, o sea, como unos cuadros grandes hechos de ese material orgánico, que son los que después venden cuando estamos en verano. Como no hay eh, pasto para que puedan alimentarse los animales, pero los animales comen todo el año, lo que hacen es que son previsores, cortan eso, lo procesan, crean las pacas y la guardan para que cuando estén en verano, la gente en vez de decirle, mire, alquíleme el terreno, mire, véndame pasto, ¿verdad? Entonces, son formas en las que se puede generar productividad sobre la base de terreno. También hay que tomar en cuenta de que los productos forestales sirven no solo en el ámbito maderable, sino que también en la parte de papel. Obviamente hablamos de economías desarrolladas, ¿verdad? Donde existe ese tipo de industria y se puede crear papel de a partir de lo que es madera. Al fin y al cabo, la inversión que subyace en este tipo de activo real toma forma de bien raíz. Por lo mismo, por la forma como más fácil, entre comillas, de clasificar, se considera un bien raíz porque bien raíz, ¿qué significa? Es un elemento característico porque no puede ser movilizado de donde está. O sea, es un activo de posición fija que no tiene la particularidad de poder moverse, por eso se llama bien inmueble, o sea, que no mueble, movible, o sea, no se puede mover. A diferencia de los bienes muebles que usted puede trasladar, vea, usted puede movilizar, tienen esa particularidad, pero ahí tenemos, por ejemplo, hay algunos tipos para conocimiento, hay algunos tipos de elementos que son bien particulares. Por ejemplo, a nivel contable, si usted va a hablar de maquinaria, de infraestructura, de fin, son bien inmuebles. Pero si usted, por ejemplo, tiene que clasificar un barco, ¿verdad? Un barco, yo sé que se utilizan para pesca, así como los que tienen las personas ahí por el lado de la bahía de Jiquilisco, ¿verdad? Que ya tienen cierto nivel de complejidad. Eso muchas veces es considerado activo fijo. Y es un activo que usted puede movilizar, ¿verdad? Pero ¿qué característica tiene? El uso que usted le da.
Los grandes navíos, por ejemplo, yates, barcos, portaaviones, contenedores, etcétera, todo eso es activo fijo. Y cualquiera puede, pero bueno, pero eso se mueve. Sí, pero ¿qué característica tiene? Que eso es utilizado para aspectos productivos, para elementos que son utilizados para generar rendimientos, para industria, pues, ¿verdad? Entonces, comparto eso porque es necesario que ustedes tengan esa tipificación porque puede que más adelante se encuentren con una noción de que tengan que clasificar algún tipo de inversión y estén desconociendo en qué manera ubicarlo. ¿Por qué es importante ubicarlo? Discernir entre un activo fijo y un recurso natural, porque hay un elemento estratégico, financieramente hablando, que usted debe tener muy presente. Y es, en el caso de, por ejemplo, bienes raíces e infraestructura, que ya tiene que ver con activo fijo, ya lo vamos a explicar, tiene la particularidad de que contablemente hablando, usted está obligado a realizar un registro anual llamado depreciación, que eso está tipificado en la ley de impuestos sobre la renta, ¿verdad? En ese sentido, usted tiene que tener claro que dependiendo del tipo de activo, así es como usted le va a hacer esa carga que representa una pérdida de valor, ¿verdad? Eso tiene algunos efectos fiscales, ¿verdad? El cálculo de la depreciación, porque nos reduce la base imponible, ya en su momento pues ampliaremos sobre eso en la dinámica de proyectos, pero les dejo el tip porque es importante que usted discierna. Cuando estamos hablando de activo fijo, ¿verdad? Infraestructura, bienes raíces, etcétera, la pérdida de valor se llama depreciación. O sea, eso es lo que usted tiene que hacer, depreciar el activo por el hecho de que a medida pasa el tiempo, considerando que le usted le dando uso al activo, este pierde valor. Por lo tanto, financiera y contablemente hablando, usted tiene que hacer esos registros, ¿verdad? Entonces, todo activo fijo pierde valor mediante la depreciación. En el caso de los terrenos y recursos naturales, no se deprecian, sino que se maneja un concepto diferente, se maneja una terminología técnica diferente, aunque en esencia el efecto es el mismo, y este es el agotamiento. Cuando hablamos de la pérdida de valor de un recurso natural que es propio de una empresa, se le denomina agotamiento. ¿Por qué? Porque la característica del recurso natural es que tiene cierto nivel de condición y cierto nivel de cantidad que mediante se va utilizando, se va reduciendo. Ejemplo, las personas que se dedican al cultivo de árboles maderables, lo que hacen es que después de que los árboles llegan a cierto nivel de estatura, grosor y peso, son podados, son talados, y eso significa que el terreno queda completamente descubierto y vuelve a ser sembrado otra vez, para que después de cierto tiempo otra vez los árboles estén listos para que puedan ser cortados de nuevo. Entonces, ese hecho de reducir, de consumir los recursos naturales, se conoce como agotamiento. Entonces, por ejemplo, las personas que se dedican a la minería, ¿qué es lo que hacen? Escarban, cavan, ¿verdad? En ciertas zonas, ciertas montañas, en ciertos terrenos, etcétera, y todo ese recurso que van sacando es un desgaste para ese lugar en el que están. Entonces, eso se denomina agotamiento. El uso de recursos hídricos, por ejemplo, ríos, lagos, etcétera, igual, todo eso también implica agotamiento. Financieramente hablando es lo mismo, sí, pérdida de valor, pero el término técnico correcto es agotamiento. Entonces, lo recalco para efectos de que no vayan a haber dudas o inconvenientes, porque ya técnicamente hablando debemos manejar correctamente el término. Hablamos también de infraestructura, que esta difiere un poco, ¿verdad?, de lo que es el bien raíz como tal, porque el bien raíz normalmente es casa, local, etcétera, es decir, una infraestructura con cuatro paredes y techo, punto. La infraestructura ya tiene que ver con otra connotación, porque, por ejemplo, no es lo mismo decir un local donde voy a arrendar para que alguien pueda poner un negocio, que construir un ala para una empresa en la que voy a producir muebles de metal y madera, por ejemplo. Ambos son cuatro paredes y un techo, sí, pero qué se hace adentro es diferente. Entonces, desde esa perspectiva, la infraestructura se enfoca más en el ámbito de que por el hecho de existir genera algún tipo de beneficio. Podemos mencionar, por ejemplo, que aquí hablamos de carreteras de peaje controladas por el gobierno. En Europa se da mucho eso, por ejemplo. En Estados Unidos hay ciertas zonas donde para que usted pueda cruzar de un estado a otro tiene que pagar para hacer uso de esa carretera, ¿verdad? Compañías de servicios públicos, en algunos casos puede existir así.
Aeropuertos, como en el caso del Monseñor Romero, aquí en el país, te paga por los servicios de ese lugar, ¿verdad? Puertos marítimos, Acajutla, La Unión, que está relativamente abandonado, pero funciona en alguna medida, ¿verdad? Y otros activos reales. Las inversiones en infraestructura representan activos que son derechos de cobro, ¿verdad? Frente a flujos de efectivo generados por estos mismos, ya sea a través de valores creados durante operaciones de privatización de infraestructura o nuevos proyectos de infraestructura con financiación privada. Eso se dio mucho durante los gobiernos de Arena. En los gobiernos de Arena, durante los 20 años que ellos estuvieron en el poder, aprovecharon mucho el uso de las privatizaciones y el uso de los servicios tercerizados mediante empresas privadas. Ya cuando entró el gobierno del Frente, a partir del 2009 en adelante, hubo un cambio porque se manejó el detalle de que se predominaba más el uso de elementos del gobierno. Por ejemplo, para carreteras, para puentes, etcétera, no se contrataban empresas privadas, sino que se utilizaba el MOP, el FOVIAL. Ya no digamos en estos gobiernos recientes, ¿verdad? Donde ha estado el partido Nuevas Ideas, hemos visto de que ha habido una mayor utilización de recursos del Estado para trabajos de este tipo. Entonces ahí pueden ver ustedes la diferencia en el enfoque. ¿Por qué? Porque la inversión privada, en su momento, lastimosamente, pues no lo podemos negar, promovió mucho el apartado de algún tipo de negocios de manera indebida, ¿verdad? Algún tipo de beneficios, prebendas en algunos casos, y pues ahí saltó a la ley, a la luz, ¿verdad? Las investigaciones hechas de ley, y pues ahí están los responsables tras la reja, otros huyendo. Pero la clave es que son elementos que en su momento no se controlaron correctamente, no se hizo la adecuada gestión de procesos, y eso promovió pues que hubiera bastante anomalía, ¿verdad? En su proceder. Entonces, en ese aspecto, es de tomar en cuenta que el apartado de la inversión en infraestructura es mucho más compleja que el simple hecho de contar con un bien raíz. ¿Ya? ¿Qué es lo que implica un bien raíz? Una vivienda en la que hay que invertir en pintura, tal vez el techo, algo del piso, puertas, ventanas, etcétera. Punto. Hasta ahí. Mientras que en infraestructura estamos hablando de lo que es acondicionamiento, elementos de conectividad, energía eléctrica, elementos de seguridad, o sea, es mucho más complejo el apartado de infraestructura que el simple hecho de hablar de un bien raíz. Sin embargo, el elemento en común que comparten infraestructura y bien raíz es que se deprecian los dos, ¿sí? Porque estamos hablando de activos fijos, ¿verdad? Contablemente hablando, son activos fijos y por lo tanto hay que depreciarlos, conforme a lo que nos dice la ley. Y el último aspecto son los intangibles. En este caso es un activo definido caracterizado porque no tiene expresión material, o sea, no puede ser percibido físicamente. El activo intangible, por lo tanto, es de naturaleza inmaterial. Entre ellos hemos mencionado marcas, patentes, derechos de autor, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, pusimos incluso algunos ejemplos de lo que era el manejo de algunas marcas como la Coca-Cola, como General Electric, Ford, Apple, etcétera, Samsung. También vimos algunos elementos relativos a lo que eran la utilización de patentes, como por ejemplo el apartado de lo que fueron las vacunas COVID, ¿verdad? Por la Pfizer, AstraZeneca, etcétera, que en su momento pues, fueron celosamente cuidadas esas patentes por la coyuntura de salud que se dio en el planeta en ese entonces, pero después se liberaron, ya después de haber hecho inmensas cantidades de dinero, ¿verdad? Esas empresas que se dedicaron a desarrollar esos productos, etcétera. Entonces, lo importante es considerar, damas y caballeros, que el activo intangible, el ser yo dueño, ¿verdad? De un elemento inmaterial, pero que genera beneficios, a mí me trae rendimientos, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva hay que tomar en cuenta que igual, así como los recursos naturales o los activos fijos, las patentes y marcas también pierden valor financiera y contablemente hablando. En este caso, el término correcto para esto es la amortización. Y aclaro, no hablo de amortización en términos de matemática financiera, ¿verdad? Que es la cancelación periódica de un compromiso adquirido el día de hoy mediante cuotas sucesivas, ¿verdad? Un pago de préstamo. Esa es amortización financieramente hablando, ¿verdad? Pero contablemente hablando, para nuestro análisis en esta dinámica en la que estamos, un activo intangible se amortiza, es decir, que año con año pierde valor. ¿Para qué se utiliza este término? Para diferenciarlo del agotamiento de los recursos naturales y la depreciación de los activos fijos. Entonces, aclaro para que tengamos certeza de que en los tres hay pérdida de valor. En los tres hay un efecto financiero.
y en los tres hay un efecto contable. ¿Qué es lo que cambia? El término técnico. Activo fijo, lo depreciamos. Recurso natural, lo agotamos. Y el recurso, en el caso de los activos intangibles, lo amortizamos, ¿verdad? Aclarando eso, entonces, pasamos a lo que es ya la evaluación de un activo real, porque esto no es nada más ni menos que la evaluación de un activo financiero. Es igualito en términos de lo que es la operatividad como tal. Básicamente, la evaluación de un activo real es en determinar hoy el valor actual o valor presente de todos los flujos de efectivo que va a generar en un futuro. ¿Sí? Por eso hemos recalcado desde el primer día que tocamos el tema de evaluación que la herramienta clave, la herramienta estratégica para toma de decisiones en este ámbito es el valor presente. Entonces, la fórmula ya la conocemos, ¿verdad? El valor de un activo real al día de hoy, P sub 0, va a ser igual al flujo de efectivo del periodo 1, año, mes, etcétera, entre el factor de descuento, donde tenemos que D sub T es el flujo de efectivo y K sub S es el rendimiento esperado. Es decir, ya sea el rendimiento mínimo que el inversionista está exigiendo o bien el rendimiento de mercado. Ahí considerando, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento más idóneo? Y así lo vamos a proyectar hasta el infinito, es decir, hasta el número de periodos que esa inversión tenga como vida económica, como vida útil, ¿verdad? Por el hecho de que estamos hablando de una inversión en activos productivos. Pequeño ejemplo, la maquiladora Electron desea invertir en una maquinaria para producir una nueva línea de artículos para la industria panificadora. La maquinaria se va a depreciar en 5 años, pero durante esos años generará los siguientes flujos de efectivo. Aclaro, el apartado de la depreciación lo veremos con mucho más detalle cuando estemos trabajando en la dinámica de proyectos y haremos una comparativa entre lo que dicen los autores norteamericanos, que son los textos guía que tenemos en la materia, y lo que dice la ley, la propia ley de acá, para que entendamos un poco las diferencias, porque son escenarios tributarios diferentes, ¿verdad? En términos de la aplicación. Sin embargo, ahorita para poner el contexto manejamos que la maquinaria a adquirir se va a depreciar, es decir, va a perder su valor completamente en 5 años. Por lo tanto, el análisis tiene ese horizonte temporal. Y sobre esa base verificamos los flujos de efectivo que va a generar. Ahí podemos ver que al final del año 1, la máquina va a producir $120,000, al final del año 2, 100,000, en el 3, 150,000, en el 4, 80 y en el 5, 50,000. Y se menciona, la maquiladora Electron desea obtener un 14% sobre la inversión, es decir, este es el rendimiento mínimo requerido por el inversionista, ¿sí? Para efectos de análisis. Aquí no estamos hablando no tomamos en cuenta, perdón, condiciones de mercado, no tomamos en cuenta aspectos de la industria, no tomamos en cuenta elementos de competidores, no, simplemente es el parámetro definido por la alta gerencia, por los propietarios, ¿verdad? La alta dirección, en términos de qué rendimiento quieren sobre sus inversiones. En este caso, 14%. Pregunta, ¿cuál será el valor de la maquinaria para la compañía? Es decir, ¿cuánto es lo que hoy representa esa maquinaria en términos del rendimiento que va a producir en 5 años? No vamos a esperar 5 años, ¿verdad? Para ver cuánto es eso, sino que lo vamos a evaluar hoy. Y sobre esa base, pues empezamos planteando la fórmula, ¿verdad? Como ya lo habíamos mencionado, sustituimos los datos, donde tenemos el apartado de que en el primer año esperaríamos 120,000 y eso lo dividimos entre el factor de descuento. 1 más la tasa de interés K sub S, que es 0.14. Se aclara, aquí se coloca el 1, ¿verdad? Como exponente para fines académicos, porque en términos prácticos eso no se coloca. Recordemos que toda cifra elevada a la 1 es ella misma. Entonces, lo pongo para efectos de ir visualizando los periodos que están contemplados. En ese sentido, agregamos el segundo flujo, ya son 100,000, entre el factor de descuento igual, solo que elevándolo al cuadrado, porque estamos hablando del segundo periodo. De ahí ponemos el tercero, que es de 150,000, en la misma dinámica, elevado al cubo, el factor de descuento, y así para el resto de flujos, para dejar ya planteado nuestro análisis para cálculo. Después lo que hacemos es la sumatoria, ¿verdad? Para que tengamos ya claro cómo está el factor, para efectos de que después de eso podamos ya empezar a trabajarlo. Recordar, siempre la sugerencia es, trabajen de lo más interno hacia el exterior. En este caso, ¿qué es lo más interno? El factor de descuento. ¿Y qué es el factor de descuento? Es un número que está elevado a algo. Entonces, primero trabaja el número, ¿verdad?
1 más punto 14, ya lo tiene, 1,14, y ahora lo que tiene que hacer es elevarlo. Cuando usted hace eso, obtiene un valor. Después de que obtiene el valor, únicamente debe darle, por ejemplo, si en el caso del primer flujo, 120,000 entre ANS, que es la tecla que tiene la calculadora para hacer un llamado a la última cifra que usted obtuvo. Entonces es como que diga 120,000 entre el resultado anterior. Y al hacerlo, obtiene ahí la cifra resultante de la división del flujo entre su factor de descuento ya operado. Como pueden ver ahí, en el caso del primer año, 1,14, ¿verdad? Que es el factor de descuento elevado a la 1. En el segundo año tenemos 1,2996. En el 3, 1,48, 1,544. Y así sucesivamente para todos los periodos considerados y para todos los factores de descuento planteados con exponente. Se aclara la recomendación. Siempre que trabajen en este tipo de cálculos, utilicen todos los decimales en el proceso. Todos los decimales. Aunque parezca que no son relevantes, pero utilícenlos todos en el proceso. Ya para efectos de respuesta, sí lo pueden reducir a 2. En el caso de los cálculos, la recomendación es utilizarlos todos. Una vez tenemos esto planteado, es lo que les mencionaba. Si ustedes hacen esto, 1,14 entre 120 obtendrán un valor. Si tenemos acá 1,14 elevado al cuadrado, les va a dar esto. Entonces después solamente dan 100 entre lo que les acaba de obtener, ANS, y les va a dar el resultado. Y así para cada flujo. Y aquí tenemos ya las cantidades resultantes de haber hecho las divisiones. 120,000 entre 1,14, 105,263,16. Y así para cada una, ¿verdad? De las cantidades que tenemos acá, considerando todo el horizonte de tiempo que la maquinaria va a considerarse para depreciarse. 5 valores, 5 años. Después al sumar, obtenemos el valor presente de toda esa corriente de fondos, trayendo todos esos valores desde el año 1 hasta el año 5 al momento 0, es decir, al día de hoy. Y al hacer la sumatoria, integrando todos los valores, obtenemos 356,790,49. Aquí sí podemos aproximar a 2 cifras. Aquí. Porque en el proceso es recomendable utilizar todos los decimales para efectos de no poder tener mucha diferencia en términos de aproximación una vez estemos llegando a la respuesta. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo que ya hemos planteado antes. Ahí tenemos el flujo esperado y el valor neto, el valor neto anualizado, 356,000. El resultado indica que la máquina que se va a adquirir tiene un valor actual, o sea, el día de hoy, todo el beneficio que esa máquina le puede traer a usted al día de hoy es de 356,790,49. Este valor es útil para determinar la conveniencia o no de invertir en este tipo de activos. Es decir, este es el parámetro contra el cual yo voy a comparar posibles escenarios, ¿verdad? Sobre la base de la toma de decisiones para determinar si es pertinente o no arriesgarse en ella. Por ejemplo, si todos los costos asociados a esta inversión el día de hoy fueran 360,000, es decir, el valor obtenido, valor presente, 356. Pero si usted verifica que todo lo que va a gastar en comprar maquinaria, acondicionar infraestructura, energía eléctrica, equipamiento, recursos humanos, etcétera, todo eso a usted le resulta un valor total de 360,000, o sea, usted gastaría 360 por algo que le va a generar un beneficio al día de hoy de 356. O sea, usted va a gastar más de lo que va a ganar. En ese sentido, no sería conveniente emprender la inversión porque estaría gastando más de lo que la máquina va a producir a lo largo de su vida útil. Esa es la bondad de utilizar valor presente para evaluar la mayoría de opciones de inversión. Porque imagínense que estuvieran queriendo ustedes considerar una inversión para de aquí a 25 años, por ejemplo, un proyecto residencial de aquí a 25 años, y quieren saber si ese proyecto es rentable o no, comparándolo contra todo lo que tienen que gastar este día para poderlo hacer. Permiso ambiental, la compra, acondicionamiento de terreno, acceso a servicios básicos, eh, permisos municipales, estudio ambiental, etcétera. Todo eso tiene un costo y eso tiene que gastar usted ya, ahora. Entonces, sobre esa base,
Si usted hace esa valoración, no tiene que esperar 25 años para darse cuenta si eso va a ser rentable o no. Usted traiga todos los flujos de efectivo esperados de ese proyecto durante 25 años al día de hoy. ¿Cómo? Descontándolo con el interés o el rendimiento que usted quiere como inversionista. Y al hacerlo al día de hoy, usted tiene esos dos valores puntuales, lo que puede gastar si lo desea implementar y lo que esperaría ganar. Es lo que estamos haciendo aquí. ¿Cuánto es lo que tendría que gastar según este escenario? 360. ¿Cuánto se podría ganar? 356. Aquí hay un poquito más de $3,000 de diferencia negativa. Significa entonces que no conviene invertir en él. Descartamos el proyecto. ¿Sí? Por otro lado, el escenario contrario. Si todos los costos asociados a esta inversión al día de hoy fueran 350, o sea, ya no gastaríamos los 360 del escenario anterior, sino que mediante ciertas estrategias por ahí, todo lo que tendríamos que invertir en este momento son 350,000. En este caso, sí debemos emprender la inversión porque estaríamos gastando menos de lo que la maquinaria va a producir a lo largo de su vida útil. Si gastáramos hoy 350 y lo comparamos contra lo que la maquinaria puede producirnos, trayéndolo al día de hoy, tenemos una diferencia a favor de un poco más de $6,000. Es decir, el valor neto de mi empresa subiría en este apartado, 6,790, lo cual es favorable. Por lo tanto, aquí en este caso sí debemos emprender la inversión, que es lo opuesto al anterior, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, muchas veces la gente comete el error de pensar que cuando hace este tipo de análisis y llegar hasta este punto, respuesta, punto, aquí no, no es cierto. Este es el insumo con el que usted hace estos análisis y sobre esta comparativa es que usted da una respuesta, ¿sí? No es lo mismo comparar 350 contra 356 que 360 contra 356, ¿sí? Imaginen este escenario. Se les pide que hagan el problema y en una actividad evaluada, y en la actividad evaluada tienen exactamente los mismos datos, pero al final se les pide que valoren esta comparativa, un grupo contra 360 y otro grupo contra 350. Es decir, el resultado va a ser totalmente opuesto, a pesar de que el ejercicio es exactamente igual. Entonces, adelanto este tipo de situaciones porque es necesario que ustedes vayan ya forjando esa competencia, desarrollando ese criterio para saber discernir cuándo la comparativa es favorable, cuando la comparativa es desfavorable y sobre esa base pues tomar decisiones. En las sesiones siguientes, vamos adelantándonos, revisaremos técnicas más elaboradas y más complejas para evaluar este tipo de inversiones y se van a proporcionar obviamente todos los criterios que van a guiar la toma de decisiones asociadas con las mismas. Es decir, esto como les he mencionado es el preámbulo, ¿verdad? Esta es como la parte introductoria de cómo es el trabajo en la dinámica de proyectos, porque esta es como la columna vertebral, como lo básico, ¿verdad? Que en esencia es aplicar técnicas de valor presente a flujos de efectivo de una inversión. Obviamente hay una serie de elementos complementarios, una serie de aristas, ¿verdad? Que tienen que ver con distintas cosas a tomar en cuenta, pero como que el core business, el centro de la herramienta de análisis tiene que ver con esto que estamos viendo, ¿verdad? Que es el apartado de el cálculo del valor presente, de las corrientes de fondos o de flujos de efectivo que puede arrojar una inversión. El espacio para preguntas queda disponible para que cualquier inquietud pueda ser planteada mediante los canales de comunicación que ya tenemos establecidos y sobre esa base pues poder aclarar cualquier duda, inquietud o bien manejar el apartado de que durante el salón, los encuentros en los salones de clases podamos abordarla. Hasta acá estaría esta jornada. Muy agradecido. Nos vemos a la próxima.